antes de que se me olvide lo. Bueno, mis niños, en esa parte que vamos a reforzar la lectura, porque es súper importante para pruebas, para interpretación, para todo, súper importante esa lectura, la interpretación de lectura. Dos, vamos a mirar en ese texto, vamos a mirar y vamos a reforzar. Hola, buenas tardes. Vamos a reforzar las preposiciones y las conjunciones. Vamos a ver dentro de esos textos cómo se utilizan, cómo funcionan, como para ver que están en lo cotidiano, que las leemos muy seguido, pero no somos conscientes de que están allí. ¿Listos? Entonces, mis niños, todos en la página 28. Señora. Juanpi, ¿me activa la cámara, por favor? Bueno, les voy a compartir la que tengo aquí para que todos podamos ir leyendo al tiempo. Vamos trabajando con esto. Bueno, ¿todos pueden verla? Sí, señora, profe Fernanda. Sí, señora. Sí, señora. Voy a apagar aquí porque creo que para que se vea bien, no se les vea borroso. Bueno, aquí entonces está la parte que vamos a realizar la actividad número 2, sistematización del conocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a leer y vamos a responder pues las preguntas que allí nos dan. ¿Listo? Son 4 preguntitas y vamos a hacer el número 2 también. Son corticos y son sencillitos. ¿Todos ya tenemos la página 28? Sí, bueno, señora. vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo en orden. Yo voy a mencionar a una personita, algún compañerito me va a ayudar leyendo una parte. Cuando yo le diga muchas gracias hasta ahí, que les haga la pausa, pues continúa el siguiente compañerito que mencione. ¿Listo? Vamos a hacer lectura colaborativa. Sí, señora. Muy bien, vamos a iniciar iniciemos con Valerie Benítez. Activamos el micrófono, ¿me ayudas a ir leyendo, por favor? Un estudio a partir de una necesidad de comunicación y de comunicar con los demás para denunciar lo que duele y compartir lo que da. Sonrío. Profe, a Valeria le escucha trabado. ¿Se escucha un poquito entrecortada? Pues yo le entendí la parte hasta alegría. ¿Listo? Yo nada más le entendí. Gracias, Valeria. Comunión de los demás. Pues yo no le entendí nada. No, yo sí le entendí esa parte. Dice, uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Ella leyó esa parte, hasta ahí yo entendí. Entonces vamos a pedir el favor a Samuel que continúe. Profe, en la página 28, ¿no? Sí, mi amor. ¿En cuál íbamos? Ya, yo acabo de volver a ver lo que Valeria había leído. Profe, tenemos Mira, también que realizar el punto 2, ¿está en la otra página? ya ahorita vamos a irlo realizando, no se preocupen, estamos realizando por ahora la lectura. Mira, Samuel, vamos acá. Uno escribe Contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocemos mejor para salvarnos juntos, pero
¿Ya está ahí? ¿O sigo? Vamos hasta ahí. Gracias, Samuel. Vamos a pedirle a Angie Carolina que continúe. ¿Dónde vamos? Mira acá. Vamos todos siguiendo la lectura. Aquí dice, continúa, pero los demás, Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos y en tiempo de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la uno escribe en realidad. Para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los rebeldes y los humillados de esta tierra. muy bien. Bueno, ¿quién nos ayuda? ¿De qué hablaba el texto? ¿Qué nos estaba contando allí? Vamos a preguntarle a Carlitos. Carlitos, ¿qué entendiste del texto? ¿Qué hablaba? ¿O a qué hacía referencia? A mis niños, ¿quién nos quiere compartir? ¿De qué nos hablaba este fragmento, este texto? ¿Ninguno? ¿Lo leo de nuevo? Profe, Señor. huir de la soledad. ¿De huir de la soledad? Sí. Pues ahí es como la interpretación que le demos. Ahí habla de lo que se puede escribir, ¿cierto? A partir de qué uno puede escribir, porque dice, uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien recibe el mensaje, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero los demás y los otros son términos demasiado vagos. Y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la A. Uno escribe, me perdí, a la A, que uno escribe en realidad, pero la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los rebeldes y los humillados de esta tierra, y queda allí en puntos suspensivos. ¿De qué empieza hablando? ¿Por qué se escribe? Por la necesidad de comunicación. Según el... por una necesidad de comunicación. De comunicación. Primero, entonces, por una necesidad de comunicación, O sea, ¿cierto? dice Para decir que, lo que duele. o sea, que uno necesita comunicación para expresar cómo se siente. Ujú. Y después dice que uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otro. Muy bien, para comunicar, ¿cierto? Para transmitir o para contar a los demás lo que duele y también lo que le alegra. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que dice que es importante, la literatura que transmite conocimiento, ¿cierto? Y actúa sobre el lenguaje. Entonces, ¿a quién hace referencia? En este caso, hace referencia a esa forma de comunicación, la literatura. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que dice que esos tiempos,
que es como para afianzar esos tiempos de crisis, tiempos de definición. Hace mucha más referencia a la literatura como esa forma de conexión, ¿cierto? Es conocer al otro y conocernos a nosotros mismos. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a responder las preguntas. Las preguntas dicen, la primera, dice, la idea principal del párrafo anterior es A, la literatura como medio de comunicación. B, el lenguaje de los otros a través de la literatura. C, la literatura como medio de salvación. D, el conocimiento a través de la literatura. E, la literatura como medio para huir de la soledad. Entonces, aquí lo alejo un poco para que nos quede completo. Según lo que leímos, ¿cuál es la idea principal de ese párrafo? De este. Profe, la A. Nada, profe. Literatura como Profe, se trata de la comunicación. La A, ¿Por qué la A? por lo que se Profe, trata yo de diría la... más bien, Profe, yo yo diría digo más que bien la la B. E. La E, profe. Yo más bien la B. La B, bueno, Gabriel me va a decir por qué la B, Michelle me va a decir por qué la E. ¿Listo? ¿Quién va a Gabriel, decir por qué la A? pues el que elija o quien diga que la A, pues puede ir mirando. Nos va justificando y vamos a mirar. Entre todos la vamos a resolver. Pero vamos a estar súper atentos a la justificación, ¿sí? A las razones que dan los compañeros para saber cuál vamos a elegir. Entonces, Gabriel, ¿tú por qué dices que es la B? Porque se trata del lenguaje de los demás, cómo se pueden expresar comunicándose. Y ahí se expresa con la literatura. Muy bien. Michelle, ¿por qué dices que la E? Profe, porque habían dicho que el texto se trataba de huir de la soledad y que era literatura. Todas las ideas nosotros podríamos decir que son correctas, pero en el orden del párrafo, según lo que si nos quiere transmitir solo ese párrafo, ¿cuál sería o a cuál haría referencia? Profe, Entonces, señor, hay un niño que se llama solo un punto. y mi amor, se cambia el nombre. Es uno de tus compañeros, creo que es Carlos. Mis amores, me hacen el favor y activan la cámara Dana y Carlos. Profe, yo la tengo activada. Sí, ya te vi más arriba. Es Dana, profe. Esta mañana, ¿quién fue el que me puso un puntico? No, no es Dana. Esta mañana fue Valeria, profe, que tenía un nombre y todo raro. Fue Valerie. Vale. Valerie, ¿me haces el favor? Activa la cámara. Sabemos que en la clase la cámara permanece activa. Juan Pablo, Dana y Valerie. Listos, vamos a continuar con la clase. Sabemos que cuando la cámara no está activa, la profe pone inasistencia. Entonces, mis niños, aquí la idea con la que nos empieza a hablar, primero es sobre la necesidad de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, después continúa, que porque empieza como a dar justificaciones, de uno escribe contra la propia soledad y la soledad de otros. Entonces, pone allí en plano que primero, que comunica, primero comunica y denuncia lo que duele y la alegría. Después, como la soledad, ¿cierto? Pero también lo hace a través de la escritura. Y después, ¿qué dice? Que uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje. ¿Quién actúa sobre el lenguaje? La literatura. Entonces, ¿quién actúa? Es la literatura sobre el lenguaje. Y aquí la B dice que es el lenguaje de otros a través de la literatura.
¿Vale o no vale? Lo que decía Gabriel. Entonces el ave, Estamos mirando, vamos a descartarlo porque sé que estamos un poquito confundidos, entonces vamos a mirar una por una. Si dijimos que actúa la literatura sobre, sí, tiene conocimiento y lo transmite. ¿Qué es la literatura? Aquel texto escrito, aquel conocimiento que queremos compartir, con el que aprendemos, con el que compartimos, con el que nos comunicamos. Y actúa sobre el lenguaje. Y aquí dice que el lenguaje de los otros a través de la literatura. Ese lenguaje de los otros sí se da a través de la literatura. Pero ¿cómo sería como el orden? O lo que en general nos quiere hablar. ¿Nos habla del lenguaje de los otros? ¿O nos habla más de la literatura como medio de comunicación? ¿O nos habla más como la literatura como medio de salvación? entonces es ¿Cómo nos habla más o qué nos dice más el texto? ¿Qué nos quiere mostrar más? ¿Como medio de salvación, como un lenguaje o como medio de comunicación? como un lenguaje. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es que, profe, yo sigo confundida si la B o la E. ¿Sigues confundida? Bueno, vamos a mirarlo de Pues, otra forma. profe, dice que uno escribe a partir de la necesidad de comunicación y de la comunión de los demás, digo con los demás. Ujú. Miremos cómo termina. Para dar un poquitico más, miremos la parte en donde dice, y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la A. Uno escribe, uno en realidad, Profe, ¿cómo hacía la A? no es que esa parte creo que allí faltó algo, creo yo. La ambigüedad puede parecerse demasiado a la. Uno escribe en realidad, miremos esta parte, esta frase, miren, sé que les ayuda. Uno escribe en realidad para la gente cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Entonces, ¿para quién escribe? Según esa parte del texto. Nosotros, profe. Para los otros, ¿cierto? ¿Como medio de qué? De comunicación. De comunicación, para comunicarse con los otros, que uno escribe en realidad para la gente cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado, para con quienes yo me puedo comunicar, para aquellos que de pronto no conozco, pero con los que me siento identificado, ¿cierto? Con los rebeldes y los humillados de esta tierra. Ahí dan un ejemplo. Entonces, en el medio, según también pues ya teniendo ahora en cuenta el inicio y el final. El inicio que uno escribe a partir de la necesidad de comunicación. Y al final pues también dice que en realidad uno escribe para la gente. Entonces, Ya suerte o mala suerte, uno se siente identificado. exacto. Entonces, así yo no conozca a alguien, yo me puedo comunicar a través de la literatura. Un ejemplo, vamos a mirarlo a través de un ejemplo. Si alguien escribe un libro y está hablando sobre alguna crisis que se ha vivido y alguna dificultad y se inventa una historia a través de esa dificultad y a través de eso yo digo, uy, esa pareciera que estuvieran contando mi vida. No, pareciera que, no, eso se dieron cuenta de lo que a mí me pasó y entonces lo volvieron una historia. Esa es literatura y es una forma de comunicación, ¿cierto? Y se escribe, aquí pues también al inicio nos dice que se escribe a través o se escribe a partir de la necesidad, de una necesidad de comunicación. Y en esa necesidad de comunicación pues está como la necesidad de compartir, pues lo bueno, lo malo, ¿sí? La suerte, la mala suerte, todo el conocimiento, todo lo que se sabe, todo el lenguaje, todo lo que la comunicación implica. Entonces, la más completa que diríamos es que la literatura
da la literatura como medio de comunicación. Comunicación. Entonces, Señores. profe, ¿la B? Entonces, ¿Cuál sería? La A. La A, como medio de- la A. Profe, en el texto también dice, se parece demasiado a la A. Sí. Se parece demasiado a la A. Uno se escribe en realidad. Es que yo creo que allí iba alguna palabra. Pero si no miramos esa parte, miramos el resto. De pronto en edición o algo, quedó esa partecita, pues allí como una fallita. Pero en el resto, mirando, o sea, lo que más en general encierra, lo que más marca y deja ver, pues es como el medio de comunicación, donde se muestra alegría, ciertos desaciertos, la felicidad, la tristeza, la soledad, ¿cierto? El estado de ánimo, la suerte, la mala suerte de los demás, de cada uno de los que lee, de los que no lee, de los que escribe, de los que no escribe. Y lo muestra como ese medio en que se pueden comunicar, en donde se sienten identificados. profe, Como el más completo. Señora. profe, la persona que tiene el puntico no quiso prender la cámara. Sí, mi amor, tienen una asistencia. Dana tampoco la encendió y Juanpis tampoco. Y uno no sabe el nombre porque es que ya cambian los nombres, ponen como punto, como R.R. Sí. Bueno, Profe, o sea que sí a la... ¿listos? Bueno, vamos con la que sigue. ¿Quién me ayuda a leer la pregunta número 2? Yo, profe. La palabra ambigüedad que aparece en el texto citado significa A, mentira, pesadumbre, temor, equivocado o incertidumbre. Profe, una pregunta. Señor. Es que ahorita le pusieron la respuesta a la primera, la entrecortó. ¿Cuál es? Mis amores, ¿cuál es la respuesta de la número 1? Profe, Señora. profe, me voy a salir y voy a volver a ingresar porque es que la pantalla no me aparece negro y no me aparece nada. ¿No te aparece nada? A mí me aparece Fernanda Ramírez ha empezado a compartir pantalla, pero apenas. Apenas, No, o sea, a mí ¿sí me les parece aparece normal. el texto? ¿Te aparece normal? Ah, sale, les profe. voy a compartir de nuevo a ver. A mí sí se me aparece ahí la pantalla. Sí, sí tengo. Bueno, les voy a ir bajando, voy a cambiar el tamaño. Ahí pueden ver, ¿le sale borroso? No, profe, yo lo veo bien. Ya yo veo todo bien. No, profe, ahí sale súper bien. Sale súper bien. Bueno, vamos a responder entonces la segunda. De pronto es porque hay como falla de internet. Profe, yo creo que la segunda es la E, incertidumbre. La palabra ambigüedad que aparece en el texto citado significa entonces A, mentira, B, pesadumbre, C, temor o Equivoco. Hay que esperar la D. Equivoco. Equívoco. Se equivocó. E incertidumbre. Entonces, ¿en dónde aparece ambigüedad? Aparece, mírenla acá arriba. La Donde ambigüedad dice, puede parecerse demasiado a la A. profe, yo creo que es más bien mentira o incertidumbre. Profe, yo digo que es mentira. Es que yo no Más sé qué como es incertidumbre. equívoco. Profe, yo creo que parece más bien como la A o la incertidumbre. Incertidumbre. Ambigüedad viene de algo, o bueno, el significado como tal
es más de algo confuso, de algo que no se entiende bien, de algo que es como Entonces, enredadito, viene más como de equívoco. Profe, no me palabra la E. Pienso que es incertidumbre. Profe, yo digo que es la... Profe, yo pienso que como usted dijo, algo así como que no se sabe bien. O sea, que uno se puede equivocar. Exacto. Esa ambigüedad es algo que es confuso, que no es claro, que cabe margen de error, que puede que sí como puede que no. Entonces, en este caso, la ambigüedad puede parecerse, bueno, si lo vemos, aquí, Entonces es la O. y en tiempo de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado. En tiempos de crisis y en tiempos de definición, o sea, cuando uno está definiendo algo, ¿a qué la ambigüedad puede parecerse demasiado? Es algo que puede ser y no puede ser. Entonces, ambigüedad es algo que puede... Uno que se está definiendo entre una cosa y entre la otra. Sí, señor. Profe, En ¿qué significa? podemos utilizar o como Profe. equívoco o como incertidumbre. Porque Yo si es más algo bien- que se está definiendo en tiempos de crisis, algo que se define, que puede parecerse a algo, puede que sea un equívoco que se parezca a algo, o puede que sea una incertidumbre. Cualquiera de las dos podemos dejarla como válida, pues porque no sabemos qué seguiría aquí. Señora. Profe, ¿qué significa incertidumbre? Incertidumbre es como el no saber algo, ¿cierto? Un ejemplo, yo te puedo decir, uy, mañana te cuento, uy, algo que me contaron, Michelle. Mañana me recuerdas y mañana te cuento. Tú quedas con la Profe. incertidumbre, uy, ¿qué me irá a contar? Uy, ¿qué será? Uy, Profe. sobre qué hablaremos. Señor. Profe. O sea, la Profe, es que la segunda incertidumbre es sea como la la duda, ¿no? La duda. Que es Sí, la como la duda. Y el equívoco es más bien como que no supo bien qué decir. Exacto. Equívoco. Profe, ¿esta sería la E? En este caso sí sería más como la E, la incertidumbre. La E. Porque en tiempos de definición. Y pues porque Sí, en o este sea, caso no de... sabemos qué palabra quedó aquí en el huequito. Yo voto por la E. Que le decía que la E, pues porque eso es algo como que no se sabe, ambigüedad, no se sabe bien. Que puede parecerse a algo, pero puede que no. Quedamos como en la aquí Sí, se quedamos en la parece más a la incertidumbre a qué se incertidumbre. parece. Aquí quedamos a la incertidumbre de qué palabra va allí, a qué se parece. Entonces, O sea, cuando uno va a definir algo, entonces uno está como la incertidumbre, que no sabe qué es lo que van a decir. Puede parecerse, puede que no se parezca, porque porque allí lo mencionan tiempos de cambio. Si están ocurriendo cambios, puede que se parezca ese cambio a algo, puede que sí o puede que no. Entonces queda como la incertidumbre. La 3 dice, según el texto anterior, el autor se identifica con los poderosos, los otros, los demás, los solitarios o los desposeídos. Nosotros. Los demás, profe, yo creo que los demás o los otros. Los demás o los otros. ¿Por qué dicen que los demás o los otros? Profesora. Señora. Profesora, es que, ¿cuál era la respuesta de los? Y niños, ¿cuál era la respuesta de 2? la incertidumbre. Profe, ¿podemos colorear el pajarito? Ahorita que lo resolvamos.
Valerie, me haces el favor y activas la cámara y no vuelves a cambiar tu nombre. Profe, mi nombre sí está bien, profe. Sí, mi amor. Allí se ve bien el Álvaro Tomás. Profe, Yo lo tengo le puse- Michelle Gabriela. profe, es que yo estoy en catequista, entonces pues le puse catequista. Ok. Para cuando tenga. El que sigue. Entonces, bueno, según el texto anterior, ¿a cuál? Vamos a mirar el inicio. Profe dice, según el texto anterior, el autor se identifica con A, los poderosos, B, los otros, C, los demás, D, los solitarios, E, los desposeídos. ¿Qué es un desposeído? No sé. Como algo congelado. En que estaba poseído y O sea, cuando está libre, Ujú. Cuando decimos, uy, él tiene muchas posesiones, ¿a qué nos referimos? o sea que no sé, pero yo me imagino Profe, según el texto es esta. que no sé. Profe, yo de lo que yo leí cuando yo estaba leyendo y yo vi que la C, los demás. Ahí en el segundo profe, sí, yo consigo con Dios. párrafo dice, con los demás para denunciar. Ujú. Vamos a leer esta parte. Miren, uno escribe, en realidad, para la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. El autor del texto dijo, uno se siente identificado, o sea, se incluyó, dice, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Entonces, Profe, vamos al a final, ¿qué significa desposeídos? exacto, vamos para allá, vamos a ver qué son desposeídos. Cuando yo digo, yo tengo posesiones, yo tengo un carro, tengo una casa, tengo una empresa, esas son mis posesiones, lo que yo poseo, lo que yo tengo. Desposeído es cuando no lo tengo. Entonces yo digo, no tengo entonces, no tengo casa, no tengo carro, no tengo empresa, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo, ¿cierto? Cuando Celular. no tengo es que no tengo posesiones, no tengo bienes o no tengo algo a favor. Esos son los desposeídos, los que no tienen. Y cuando las personas no tienen, ¿cómo les trata la sociedad? ¿Cómo les trata el mundo? ¿Los Mal. trata bien o son humillados? Solitarios es como lo mismo de humillados, ¿no? Solitarios es que están solos. No tienen amigos y que están solos. Ujú. Uy, profe. Pero los que no tienen posesiones, ¿cómo son tratados los que no tienen posesiones o los que no tienen dinero? La Un gente poco los mal. Mal. o los trata mal, ¿cierto? Los corre a un lado. Es como usted no tiene, entonces no es de mi categoría. O no es cercano a mí, o no me conviene estar con usted, ¿cierto? Es los Entonces, solitarios. y miren aquí como dice, uno se siente identificado, Los rebeldes y los humillados, pues, profe. humillados. ¿Y quiénes Está son los en tierra. humillados? Los solitarios. Los solitarios. Los solitarios, profe, sí. ¿Los solitarios o los desposeídos? Profe, Los desposeídos. creo que es desposeído. Desposeídos, los que no Los tienen, desposeídos. exacto, los que no tienen son los que son echados a un lado, Los los que son pobres, humillados. ajá, son humillados en la tierra. Vámonos a la época de Jesús, en alguna historia de Jesús, en cualquier historia. Jesús siempre quería y acogía a los que no tenían dinero, a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. ¿Y por qué lo criticaban? Porque el resto de la gente los hacía a un lado. Como, ay, él no tiene, ay, él es enfermo, ay, él es el pobre, y los dejan a un lado. Profe, mientras él los ayuda. Pero en cambio, ellos los veían Los como ayuda a los sanar.
Exacto. Y aquí dice, uno se siente identificado. ¿Con quién se siente identificado? Con los rebeldes y los humillados de esta tierra. Entonces, los pobres, los desposeídos, los que no tienen, eran los humillados, los corridos a un lado. ¿Y con quién se siente identificado el autor? Uno se siente identificado con ellos. Se siente identificado con los rebeldes y los humillados de esa tierra. Entonces, según el texto anterior, el autor se identifica ¿con quién se identifica? Entonces, ¿cuál sería la tercera? Según lo que les acabo de explicar, ¿con quién se sintió identificado el autor? Yo diría los demás. Profe, entonces, ¿cuál sería la Yo tercera? diría como los despojados, digo, desposeídos. Los desposeídos. Muy bien, porque los desposeídos, los que no tienen, son los que la sociedad echa a un lado. Entonces, profe Lai. Sí, señorito. Mis amores, por eso la teacher les está explicando, eso es de interpretación, hay que leer y hay que analizar muy bien lo que el texto nos quiere decir, así no esté la palabra literal, así no esté puntual, y los desposeídos de esa tierra, no. Por eso hay que leer y hay que analizar a ver qué nos dice más allá. ¿Cómo, Álvaro, mi amor, tiene ruido en la casita y no te escuchamos bien? No, profe, yo no dije nada, yo le dije que creía que era la D. ¿Te creías que era la E? Ah, bueno. Y como tenías el micrófono activo, pensé que ibas a decir o que habías dicho algo. Profe, entonces la tercera, ¿cuál es? Profe, la tercera ¿Cuál los es entonces? La tercera es los descuidados. la E. Los desposeídos. Los desposeídos, porque esos desposeídos son los humillados de la tierra. Cuando menciona a los demás, menciona la necesidad de comunicación. Profe, entonces es la E. El autor del párrafo citado es Sí. Helder. Cuando menciona a los demás y a los otros, lo menciona como esa oportunidad de comunicación con los otros, ¿cierto? Relato de narración, exposición, descripción. Ahora dice, el procedimiento de elaboración escogido por el autor del párrafo citado es el de. Entonces, eso es un diálogo. Nosotros ya vimos guión teatral, ¿no? Ya vimos, mis amores, ¿ustedes me escuchan bien? Es que hay varios que han salido de la clase, creo que el internet como que los está sacando. Yo sí la escucho bien, profe. Hay varios que la clase pues los ha sacado y vuelven e ingresan. Bueno, mis amores. Ahorita se me fue el internet, pero ya me regresó. Me salí. A varios compañeritos les pasó. ¿Una cosa? Bueno, entonces lo hace como diálogo, es un relato, es una narración, es una exposición o es una descripción. Profe Silvia, manda. Es un relato. ¿Sí? Un relato. Algo entre la C, la D o la E. No sé la de la. Bueno, ¿es diálogo? Porque dice de nada, diálogo no. ¿Cómo que no le escuché? Ya, exacto. Diálogo no es. ¿Es un relato? ¿Está contando algo? Narración. No, es un relato. No está contando alguna historia o algún acontecimiento. ¿Es una narración? Sí, señor. Sí, señora. Profe, no le entendí. No sabría decirlo. No sabrían decirme. Bueno, Profe. El procedimiento de la elaboración escogido por el autor del párrafo citado es el de la. Se escucha muy feo.
Sí, se Profe, escuchan Gabriel, se escuchan recortadísimo. Ya re feísimo. Entonces, mis niños, ya lo que estábamos diciendo es que estas dos primeras no son, ¿cierto? Ahora, lo que Gabriel decía, hay que mirar entonces entre narración, exposición y descripción. Descripción es cuando... La tercera, ¿cuál es? Diga, la cuarta, ¿cuál es? Profe, yo estamos digo que resolviendo, Michelle. Entonces, si yo decimos diría que narración. Yo, narración. narración, bueno, cuando es de narración es porque estamos contando, nos están contando un acontecimiento y es muy similar a la descripción, que nos están contando sobre algo, solo que en la descripción dan datos puntuales. Un ejemplo, yo puedo describir a alguien esa descripción y tengo que decir todos los datos, si es alto, si es bajito, si es gordo, si es flaco, si es alegre, si es egoísta, todo. Esa es una descripción. Una exposición es cuando tú presentas algo o hablas sobre algo, ¿cierto? Y das como argumentos de lo que estás contando o de lo que estás hablando. Cuando ustedes hacen exposición con los profes y dicen, no, pues yo les voy a hablar de Colombia. Entonces, Colombia es un país que queda en América, ¿cierto? Allí están exponiendo y están hablando sobre algo. Y a partir de allí, pues ustedes dan sus argumentos. Entonces dicen, no, a mí Colombia me parece bonito porque Colombia es muy amplio o porque Colombia tiene más, sí, está bañado por dos océanos. Esos son como los argumentos que ustedes dan. Pero, ¿qué pasa? Pues la 4 es exposición. Exacto, sería exposición. ¿Por qué? ¿A quién están presentando aquí? En ese párrafo, ¿a quién presentan? ¿De quién hablan en este párrafo que leímos? Pues trata de los... ¿De quién hablaba como medio de comunicación? de los... Mis amores, eso es interpretación de lectura. Nosotros leímos y dijimos que por qué estaba la necesidad de comunicarse, de por qué existe ese medio. Álvaro, mi amor, deja la pantalla quieta, me haces el favor. Ya es la tercera vez. Entonces estaba... Si está en un lugar muy lejano y toca comunicarse si quiere hablar con... Se comunicaban para expresarse. Pero ¿sobre qué habla este texto? En la pregunta 1 que lo analizamos. No pueden olvidar lo que ya analizamos. Analizamos en la pregunta número 1. ¿De quién hablaba? Profe, yo no le escucho casi nada. El párrafo en general, ¿de quién hablaba, mis niños? Hablaba pues de la comunicación y de los humillados. Pero del primero, recuerden de qué hablaba el párrafo en general. Sí habla esa parte de los rebeldes y los humillados. Pero en general, ¿qué nos presenta el texto? ¿Qué nos está presentando el texto? ¿Cuál fue la respuesta que elegimos en la pregunta número 1? Nos está comunicando. ¿Pero de quién habla? De la comunicación. ¿De quién habla pero de quién como medio de comunicación? De la gente. ¿De los demás? De la gente. No. Del narrador. Miren, se los voy a subrayar con rojo, para que quede claro. Lo elegimos en la primera pregunta. Se supone que la literatura, y entonces, ¿cuál es la idea? Que la literatura es un medio de comunicación. Como eso ya lo dijimos, que nos habla y nos describe, nos presenta la necesidad de comunicarnos,
nos presenta qué otra cosa, nos presenta que podemos expresar lo que sentimos, la soledad, la tristeza, la alegría, todo eso lo podemos expresar a través de la literatura. Nos está presentando, ¿a quién nos está presentando ese párrafo? Las personas. No, mi amor, ¿a quién nos presenta el texto? Nos presenta a la literatura. ¿Cómo nos lo presenta? Nos lo presenta como medio de comunicación, como medio de expresarse, como medio de sentirse relacionado con otros seres, ¿cierto? ¿Sí nos dice eso el texto o no nos dice eso el texto? Sí, señora. Ahí se supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje, ¿cierto? Recibe un mensaje, nos ayuda a conocernos. Eso hace la literatura. Todo lo que el texto está diciendo, de que uno escribe porque tiene esa necesidad de comunicarse, y esa necesidad de comunicarse lo expresa o la suple con la literatura. Entonces, ¿de quién nos habla en todo el párrafo? Mis niños, en todo el párrafo, ¿de quién nos habla? De la literatura. De la literatura. La literatura. Nos habla de la literatura. Entonces, si nos está presentando la literatura, lo que yo les decía, como si yo les presentara a Colombia, y nos presenta, yo digo, no, la necesidad de vivir en Colombia es porque en Colombia hay alimentos deliciosos, tiene un suelo muy, muy bueno en donde se puede cultivar muchas cosas. Esa es la presentación que yo les doy de Colombia. Aquí nos hacen una presentación de la literatura. ¿Cuál es la necesidad o qué necesidad suple la literatura? La comunicación, ¿cierto? La forma de expresarse, de sentirse identificado con otros. Entonces, si yo les presento a Colombia y aquí el texto nos presenta la literatura, ¿cuál podría ser? Ya dijimos que los dos primeros no. Podría ser narrativo, de narración, exposición o descripción. Disposición. Exposición, bien, ¿por qué? Porque nos expone las ideas, nos muestra por qué o el para qué de la literatura, nos habla sobre la literatura. No, ¿qué nos dice de la literatura? Pues que se da a partir de esa necesidad de comunicación, que se puede escribir de lo propio o de lo de, sí, de otros o de lo de los demás. Y nos ayuda a conocernos mejor. Eso es lo que nos dice, nos presenta de la literatura. Profe, ¿tenemos que hacer toda la página del 8.1 y el punto 2 o solo el punto 1? Hoy hicimos el punto 1, pero mis amores, ¿qué les voy a recomendar, mis niños? Lean, por favor, mucho y no se queden solo con lo que dice de manera textual, o sea, solo lo que dice ahí, sí, puntual. Si ustedes no saben alguna palabra, si tienen alguna duda, siempre, siempre vayan al diccionario. Siempre vayan al diccionario, ese nos ayuda muchísimo porque entendemos qué nos quiere decir el texto, nos ayuda a interpretar qué nos quiere decir y no solo lo que dice allí de manera literal, porque cuando nos hacen preguntas como estas en donde hay que analizar, nos quedamos como, ay, pero es que ahí no decía los desposeídos, ahí decía los humillados. ¿Y quiénes son humillados? Entonces, que siempre analicemos, como tip para todos, que siempre analicemos qué nos quiere decir. No solo lo que dice allí literal, sí, en el texto, la palabra exacta, no, sino que nos quiere mostrar o que nos quiere dar a entender ese texto. ¿Listos? Mis amores, ustedes van a hacer el segundo, que es muy parecido, es poner falso y verdadero y completar. Eso sí es de manera literal. Y pues esta es más como, bueno, no les digo porque si no les respondo preguntas de abajo. Entonces la leemos y la respondemos.
Entonces, si hacemos eso, entonces la leemos y hacemos las preguntas. Sí, mi amor, falso y verdadero de este texto, la del pajarito. Y ahí sí, Michelle, puedes colorearlo, ¿listo? Profesora, Señora.